Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la vida de Juan el Bautista. Pero en especial yo me quiero centrar en lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 30. En el versículo 30 de este capítulo y de este Evangelio nos dice la palabra de Dios, nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista, ¿cierto? A unos discípulos que vienen a decirle, a preguntarles. Yo los invito a que ustedes se lean todo el contexto de por qué Juan contesta esto, y es con respecto a unos discípulos que han tenido una confrontación, ¿cierto?, con algunos religiosos, porque les preguntan que por qué el ministerio de Jesús va creciendo y que el de Juan ya no es tan numeroso como lo era antes. Estos discípulos vienen y le dicen a Juan, y le dicen: Juan, aquel del cual usted nos habló que vendría, ahora él es mucho más popular que nosotros. En otras palabras, eso es lo que le estaban diciendo. Pero Juan lo que le está diciendo es, él les va a contestar a ellos de una forma muy magistral. Y dice, le dice al final del versículo 29, dice: ¿cuál es el gozo para Juan? ¿Qué es el verdadero gozo para Juan? Este es mi gozo ya cumplido. ¿Cuál? Que ustedes vengan y me digan que el ministerio del Cristo, del Mesías, es mucho más popular que el mío. Porque versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando nosotros hablamos de este versículo 30, yo sé que muchos nos hemos aprendido o hemos escuchado una canción que dice: yo quiero más de ti. Esa que dice, que no estoy mal, es de Marcos, no Marcos Brunet, es de Murriel. Y dice, ese que dice como: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y dice: menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Esa canción, ese yo quiero menguar para que crezcas tú, es la invitación del día de hoy que yo quiero hacerles. Hagámonos esa pregunta. Nosotros cuando cantamos tenemos que cantar con inteligencia, tenemos que cantar con los 5 sentidos, no repetir porque la melodía nos va llevando. Tenemos que ser conscientes si lo que estamos pronunciando con nuestra boca está conectado con nuestro corazón. Es que eso es lo que Jesús vino a hacer. Lo que Jesús vino a cuestionar a los religiosos de la época era porque tenían desconectado su corazón de su boca y decían con su boca unas cosas, pero en el interior sentían, hacían, obraban cuando nadie los estaba viendo de una forma muy distinta. Y yo sé que a muchos les gusta esta canción, pero hay una realidad. Y la realidad es que nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Todavía hay mucho amor. Hay un amor más grande por nosotros mismos que el amor que tenemos que tener por el Cristo. Juan lo entendió. Juan entendía cuál era su papel, cuál era su propósito aquí en la tierra. Sí, en Juan 1 vemos un ministerio de Juan el Bautista muy numeroso. Un ministerio de Juan el Bautista que dice que venían de aldeas aledañas, de Judea, ¿cierto? Venían de Samaria, venían aún desde el otro lado del Jordán a bautizarse, a escuchar ese ministerio del bautismo. ¿Y él qué decía? Él apuntaba a Cristo. Tenemos que recordar también que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, y también podemos decir fue el primer predicador del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice que él era? Él era una voz. Y en sí, toda la gloria se la daba al Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender. No somos nosotros. Es todo, nosotros nos movemos, funcionamos alrededor del Señor. Ese es nuestro propósito.
Juan lo entendió, pero hay veces usted y yo nos queremos llevar créditos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra humanidad. Muchas veces queremos figurar nosotros, pero Juan dijo, es necesario, este es mi gozo, mi alegría es que yo mengüe, mi alegría es que yo cada día sea menos, pero que Cristo crezca, que Cristo crezca. Entonces Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y cuando usted y yo analizamos entonces esta frase se convierte en un test en cómo va nuestra transformación de ser, cómo va nuestra conversión, cómo va nuestro crecimiento de madurez, si estamos creciendo espiritualmente, si estamos creciendo en los caminos del Señor, si estoy dejando que yo mengüe o seguimos aferrados a las cosas que yo creo que son mías, que yo digo, no, pues que esa es mi esencia, yo no las voy a cambiar porque yo soy así y punto. La verdad entonces es que más de Cristo y menos de nosotros, muchas veces nosotros no lo queremos, ¿cierto? Y para esto es un ejemplo. Si todavía usted cree que tienes una personalidad única y arrolladora, esto muestra que tu estado todavía, en tu estado o en tu vida, todavía Cristo no está formado completamente en ti. Una iglesia y unos verdaderos discípulos del Señor generan discípulos del Señor, no discípulos de una congregación, de una institución, ni mucho menos discípulos de un pastor. Tenemos que entender que usted y yo estamos llamados, ¿cierto?, a que verdaderamente prediquemos a Cristo, apuntemos a Cristo y sea una congregación de Cristo. Nunca de nosotros, nunca de una institución y mucho menos de un pastor. Tengamos en cuenta que aquí dice el versículo 30, al principio dice, es necesario. ¿Y qué es necesario? Esto indica que esto está de acuerdo con el plan eterno que el Señor tenía con Juan. Es necesario, Juan, que tú mengües para que mi hijo, el enviado, el Mesías, el Cristo, crezca. Juan lo entendió. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Tenemos entonces nosotros que entender que todos los días les tenemos que decir al Señor, Señor, permítenos que tú crezcas en mí y que yo mengue. Aunque yo no quiera, Señor, permíteme, capacítame a través de tu Espíritu Santo para yo menguar y que tú crezcas en mi vida. Familia, yo los invito a que oremos en esta mañana. Señor, gracias por lo que tú hoy nos estás hablando en tu palabra, en cómo recordamos a Juan el Bautista y no nos estamos centrando en el bautismo que él hacía. Nos estamos centrando en estas palabras que él habla casi que, podemos decirlo, al finalizar de su ministerio. Porque prácticamente él da por hecho que ya este es su gozo. O sea, yo ya he finalizado y esta es mi alegría. Que Cristo crezca y que yo mengue. Así, Señor, que este aparente declive en el ministerio de Juan, Señor, era un plan eterno. Era un plan que tú ya habías organizado. Permítenos a nosotros entender tu plan en nuestra vida. Para que entendamos que no soy yo el que brillo, sino que mi luz no es propia, es un reflejo de la tuya, Señor. Yo te doy muchas gracias. Permítenos entonces cada día ser más como tú y menos como yo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y les invitamos para que compartan estos audios con sus amigos y sus familiares. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.